Memoria y Storytelling, donde se cuentan historias personales que fortalecen la cultura de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un programa presentado por Marlene Quinde Cordero. Bienvenidos. Some folks get it at the movie. Some folks get it up a tree. This one, you get it in your blue eyes. Come bring your love to me. Come bring your love to me. Some folks get it in the future. Some folks get it in the past. This one, you get it in your presence. Oh, come bring your love to me. Whoa, come bring your love to me. When the cold wind's waiting, when the moon is out, when your heart is feeling like a troubled bird who just can't get his wings up. Whoa. Les saluda nuevamente Marlene Quinde Cordero. El día de hoy, en este programa Memoria y Storytelling, nos contará su historia de vida el señor Jorge Mejía, quien está vinculado al negocio Sucesores Rodríguez desde su infancia. Bienvenido, don Jorge. ¿Podría hacernos una reseña de Sucesores Rodríguez? Gracias. Mi nombre es Jorge Mejía Peña, soy sobrino nieto del señor Luis Rodríguez Mendieta, quien fue el fundador de la casa comercial Luis Rodríguez M, en Cuenca desde 1918. El señor Rodríguez, él nace en 1873 en la parroquia Solano, actualmente parroquia Solano, el cantón Dele, cuando entonces todavía no existía la provincia del Cañar, era todo jurisdicción de la SUAY. Ya. Entonces, como es común la historia en nuestra comarca, las dificultades de trabajo siempre fueron muy difíciles hasta el día de hoy. Por eso es de que una de las provincias con mayor migración precisamente ha sido siempre la SUAY. Y él también fue parte de ese proceso migratorio que se dio ya desde entonces, sobre todo a la provincia del Guaya, de la ciudad de Guayaquil, o toda la costa ecuatoriana, en donde se encontraban mejores oportunidades. Y él, siendo el hermano mayor de 6 hermanos, también tuvo la necesidad de emigrar, siendo muy joven. Estoy hablando de un jovencito de 12, 13, 14 años, no más. Eran tiempos en los que ya ellos adquirían responsabilidades, Por ¿no? supuesto, tenían a cargo de que ayudar a sus padres en el cuidado de sus hermanos. Sus padres posiblemente, no hay un registro claro como para decir si vivían o no, pero lo que sí está claro es por relatos de familiares de que él tuvo que asumir esa responsabilidad de la educación de los hermanos, del cuidado de los hermanos, pero para eso necesitaba recursos y tuvo que forzosamente migrar a la ciudad de Guayaquil, como lo hacían todo mundo y de la única manera que era posible, que era caminando cruzando la cordillera del Cajas, ¿no? Ya. Entonces él lo hizo y se estableció en la ciudad de Guayaquil e incluso logró establecer un pequeño negocio justo frente a los muelles, que era el único puerto marítimo que existía, donde actualmente es el mercado de la calle Eloy Alfaro, el Palacio de Cristal, que queda como recuerdo de esa época, ¿no? Ese hermoso Palacio de Cristal, exactamente. Esa era la zona comercial, ahí atracaban todos los buques, los vapores que decían en ese entonces, y todavía había buques de vela en esa época. Eran buques no muy grandes, pero que no tenían otro sitio a donde llegar, llegaban allí. No existía un puerto marítimo en Guayaquil. Entonces era una zona, entendamos, de muchísima actividad comercial, de flujo de personas, de flujo de bienes, no tanto marineros, pasajeros, estibadores, y
todo lo que concierne a la actividad Mucho de esta. movimiento. Exactamente. Entonces ahí logró establecer un primer local comercial con el nombre de Luis Rodríguez M. Se podría decir entonces que la firma comercial tiene mucho más tiempo de lo que... Pero como no tenemos una certeza, un registro documento, oficial, un registro, como un decir. relato más cercano, Ajá. asumimos de que fue así sencillamente, ¿no? Lo que sí, más bien, se tiene como muy claro es de que para entonces la única forma de trasladar bienes y personas desde Cuenca a Guayaquil y viceversa era aprovechando los servicios de personas especializadas en hacer ese tipo de travesías, a los que se les conocía como arrieros. Personas que se encargaban de transportar bienes, transportar personas y transportar el correo. No existía todavía la Empresa Nacional de Correos. Entonces ellos llevaban todo lo que era cartas, recados, paquetes, encargos, encomiendas, va y trae, ¿no es cierto? Ya, entonces esas personas principalmente eran oriundas de Sayausí, estaban especializados en hacer ese tipo de cosas. A través de acémilas, mulares y a caballo. No había otra forma de hacerlo. Claro. Entonces ocurrió de que una de estas personas que tenía mayor renombre, mayor prestigio, con mi tío abuelo habían establecido una muy buena relación de amistad incluso, y había delegado al local comercial que él tenía en Guayaquil para que sea un centro de recopilación de encomiendas y también de recepción de encomiendas para que sea entregado a los paisanos que ya estaban viviendo en la costa. ¡Qué maravilla! Entonces todos se acercaban allá, ¿no? Tanto a enviar encomiendas, o a fletar encomiendas, como a recibir encomiendas que iban de acá. Ya. Entonces eso le dio un poco más de nombre a la firma comercial Luis Rodríguez y principalmente a la persona de él. ¿Y él qué inicia vendiendo en ese local? ¿Cómo arma? ¿Qué productos eran los que...? Trasladémonos imaginariamente a la época. Ujú. ¿Qué podría ser? Había todo tipo de artículos que se necesitaban en la época, que era algo de trajes menores, sombreros, pañuelos, corbatas, corbatines, lazos, broches para camisas, ¿no? Adornos para calzado, para pantalones. Y también, como la necesidad era tan imperiosa y como se carecía de casi todo, se vendía e incluso víveres. Ya, ¿no? se Incluso diversificó, víveres. por decir, Exactamente. de acuerdo a las necesidades. Imaginémonos como lo que conocemos nosotros haber visto en las películas, una taberna, Ya. de esas del antiguo oeste, en donde se vendía todo, incluso herramientas de labranza, herramientas para artesanos, para construcción, Materiales de costura materiales también, ¿no de es costura, cierto? todo lo que se necesitaba en el hogar. Una de las principales carencias que se tenía en ese entonces era que no contaban con alumbrado público porque no existía todavía instalaciones de electricidad. Entonces toda la iluminación que requerían los hogares era a base de querosene, de aceite y todo tipo de lámparas y sus accesorios y afines al asunto. No, una cosa que nosotros no podemos dimensionar ni imaginar porque estamos hablando de 120 años atrás. Claro. No claro. existen vestigios de así un registro como para decir esto había. Entonces imaginémonos de que vendía todo lo que era posible. Ya. Todo. Ya. Yo sé por relatos de familiares que incluso se vendía cerveza. Que había varios tipos de cerveza, no la cerveza embotellada como conocemos ahora, sino cerveza en barriles. Cerveza que ya se hacía en Guayaquil y también que venía importada en los buques. Cerveza extranjera, sobre todo europea. Entonces la gente disfrutaba mucho de sentarse, sobre todo en la costa, ¿no? Claro. A beber un vaso de cerveza. Y eso era un atractivo. Y todos los locales comerciales de la época tenían este tipo de servicios, ¿no? Entonces,
Eso ha hecho de que él coja mucha experiencia en la actividad comercial, se incline por tener o continuar con una actividad comercial un poco más dinámica, pero la tierra jala fuerte, ¿no? Claro. Entonces él tenía esa esperanza de regresar en algún momento a su añorada tierra, sobre todo a Cuenca, ¿no? No, como parece que no se acostumbró nunca al clima tropical y a las necesidades que son completamente diferentes en el clima tropical. Entonces, una vez haber logrado un capital, un fondo o alguna cosa, decide venir a establecerse en Cuenca, definitivamente. Y entonces otra vez contrata a estas personas para que le haga el acarreo de todos los menajes de casa, que cuando se fue no tenía nada, pero cuando regresó ya tenía un bagaje un poco ya más considerable. Exacto. Entonces Claro. decide venir. Eso en el año de 1918. No hay un documento, pero sí hay un relato certero de los familiares que nos han transmitido esa historia, ¿no? Ya. Y cuando llega, se establece frente al único mercado que tenía la ciudad de Cuenca, que es lo que actualmente conocemos como Plaza de San Francisco. No existía otro mercado en Cuenca en la época. No existían los mercados 10 de agosto, 9 de octubre, que ahora conocemos, no. Esos son ya en la época de los años 50 cuando se hace eso. Pero en esa época no había nada más. No. O asimismo, trasladémonos imaginariamente en el tiempo a la época, cómo habrá sido todas las necesidades, todas las limitantes que tenían entonces, ¿no? Entonces él se establece rentando un pequeño local, tanto que es para vivienda y para el establecimiento comercial, frente al mercado en la calle Parra. ¿Cuál es la calle Parra? La que actualmente conocemos como General Torres. Ya. Efectivamente, debió haber sido en uno de los locales de aquellas casas con portales que todavía existen, ¿no? Frente a la Plaza de San Francisco, en la calle General Torres. Esa era la calle Parra. Entonces, ahí se establece, si existe un documento de registro, de que para entonces hay una especie de registro municipal de negocios del año 1921, con lo que llamaríamos actualmente el RUC, o registro el permiso de funcionamiento municipal, la patente municipal, algo Claro, así. claro. Existe un documento, eso sí, y dice exactamente que está en la calle Parra número tal, frente al mercado. El mercado de San Francisco se extendía hasta la calle Malo, actualmente conocida como Mariscal Sucre. Ya. ¿No? Se extendía, y en esa parte estaban apostados todos los negocios de comercialización de granos, todo tipo de granos que venían de las haciendas de la sierra, llámese maíz, lenteja, arvejas, trigo, cebada y todo ese tipo de granos. Estaban apostados en esa calle hasta la esquina con la calle Malo, actual Mariscal Sucre. Entonces avanza un poco el tiempo, y en el año de 1923 él tiene la oportunidad de comprar un pequeño lote de terreno, que entonces había habido una cantina en la esquina de Parra y Malo, lo que actualmente es General Torres y Sucre, ¿no? Y adquiere ese lote y construye la casa que actualmente todavía nosotros estamos utilizando. No, eso en el año de 1923. Mientras tanto ya estaba funcionando el negocio. Cuando termina de construir la casa, obviamente establece su residencia y establece su local comercial en lo que actualmente conocemos la casa del Almacén Rodríguez, que es conocido por todo el mundo. Entonces, establecido acá, en 1923 coincide otra parte de la historia que para nosotros es muy importante, es de que nuestro padre, el sobrino de él, el señor Delfín Mejía Rodríguez, ¿no? Ya. Hijo de una hermana que es mi abuela, ¿no?
vino muy temprana edad, a los 6 años, al cuidado del tío. ¿Por qué? Porque mis abuelos también tenían muchos hijos y la situación económica era extremadamente difícil. Entonces mi tío abuelo le dice a mi abuela, dice, si quieres yo te ayudo a criar uno de tus hijos. Obviamente le entregaron para entonces el menor, ¿no? que vino a los 6 años de edad y aprendió todas las labores de la ciudad. Él vino también de las zonas rurales y tuvo que acomodarse acá. ¿Por qué es eso interesante? Porque después, al avanzar los años, mi papá, ya siendo un jovencito, decide retirarse, ya no quería trabajar acá, quería estar junto a sus padres, regresa a su casa. Pero las circunstancias de la vida hacen de que en el año 1943 nuevamente sea requerido para venir. Ya entonces mi papá ya formado un hogar, o sea, había casado, tenía 2 hijos, 3 hijos, ¿no? Y vio la necesidad. Él también incluso tuvo que probar la migración hacia la costa, porque conseguir trabajo en nuestro medio era extremadamente duro. Y todo el mundo ha migrado siempre. A la costa, claro. Exactamente. Era la característica. Exacto. Mi padre ya probó esa experiencia, ya trabajó un tiempo en la costa y vio que la cosa era buena, e incluso tuvo la oportunidad de conseguir un puesto ya de empleado, ya no de jornalero, ¿no? Sino de empleado en una fábrica de fideos, ¿no? Entonces, ilusionado ya con era eso, un escalón claro, más, claro, regresa acá para dejar ordenando todas las cosas, para ya migrar definitivamente a la costa. Ya con la familia. Ya con la familia, o como para dejar listo todo para trasladar a la familia en poco tiempo. Pero resulta que cuando ocurre eso, un hermano de mi tío Luis, nuestro tío abuelo Jacinto Rodríguez, que trabajaban iguales, no eran socios sino trabajaban iguales, ¿no? Tuvo un quebranto de salud y necesitaban una persona de que la reemplazara, ¿no? Entonces y alguien cercano, o sea, alguien de confianza. Exactamente. Ajá. Y que tenga ya una idea muy clara. Muchos de mis tíos no habían querido venir porque todos tenían ya la idea de irse para la costa a abrir su vida ya, porque era la mejor opción. Las oportunidades. Mi papá también estuvo en ese plan, pero viene temporalmente para reemplazar la ausencia de mi tío Jacinto, ¿no? Y la circunstancia de la vida es así, de que después, cuando ya quiso deslindarse, ya no pudo, ya se había enraizado tanto, se habían enraizado. Y se apasionó con este espacio. En eso, y sobre todo mi tío Luis le había tomado mucha confianza y veía en mi padre la persona idónea para acompañarle en su labor. Claro. Eso hizo que quedó truncado todos, y mi padre empieza a continuar la labor de mi tío, hacerse cargo de todas las actividades que él. Más aún que en los años 50, mi tío abuelo sufre un quebranto serio de salud, un derrame cerebral, ¿no? Que le paralizó parcialmente, ya le inhabilitó para estar al frente. Necesitaba delegar a alguien con mucha dinamia para que se hiciera cargo del negocio, en donde entra mi padre ya en la historia de esta, oficialmente como representante de mi tío abuelo. Estando en vida todavía, pero le representaba en todo, le dio un poder jurídico especial para que él pueda administrar todos sus bienes. Avanza un poco el tiempo, nuevamente le da otra embolia cerebral, ¿no? Que le impide aún más todavía, y a mi padre se enraiza aún más todavía en el negocio. Empezamos a aparecer nosotros. Yo soy nacido en el año 1960,
¿no? Y para el año 65 ya tenía que asistir al jardín de infantes. Mi hermano es un poco mayor a mí, son 2 años mayor, el primero, y luego yo ya teníamos que asistir al jardín de infantes. El único jardín de infantes que existía de prestigio en Cuenca era el jardín Carlos Zambrano Orejuelo, que tenía su instalación, su sede en la calle Gran Colombia, junto a lo que es ahora el Hotel Internacional, no, en la calle Gran Colombia. Entonces Pero estaba una institución pública. pública, Y como dice usted, de prestigio. de prestigio, Como porque la era educación la en ese entonces, tradición, la ¿no es educación cierto?, de era muchas de- instituciones. Exactamente. Entonces empezamos a asistir ya, y como nosotros vivíamos en el sector de la Chola Cuencana, era un poco distante, ¿no? Mi papá decía, no, los chicos tienen que venir acá al almacén, aquí les vamos a dar la alimentación del mediodía, y como en ese entonces había la doble jornada de asistencia Claro. a la escuela, al jardín de infantes, entonces en la tarde de aquí van, que está mucho más cerca, es más fácil para mí controlar. Entonces desde ahí empieza la vinculación que yo tengo con este negocio, porque cuando veníamos de la escuela, del jardín de infantes primero, después ya en la escuela, yo estuve en el pensionado Borja, a 1 cuadra de acá, Claro, ¿no? cerquita. Entonces estuvimos muy cerca. Luego de hacer las tareas escolares, no podíamos estar, era prohibido estar desocupado sin hacer algo productivo. Entonces desde ya teníamos que hacer pequeñas tareas, como por ejemplo empaquetar cositas menores, clavos, tachuelas, cera de Nicaragua, paquetes de colorantes, de anilina, negro al agua para los lustrabotas, y ese tipo de cosas, ayudar a empacar las especies que se tenían entonces, comino, canela, anís, todo se hacía en paquetes bien pequeñitos, que requería de mucha mano de obra. Claro. ¿No? Entonces a nosotros ya desde esa edad nos enseñaron a participar en eso. Pero de pequeñitos, tal vez como divertido, quizá el hecho de... Hubiera sido divertido si es que la cosa hubiera sido como un hobby. si Pero no era esa una divertido porque responsabilidad. era una imposición, Ya, ¿no es cierto? Entonces, ya, y ya era claro, una constante, ¿no? Ya del día a exactamente, día. ya era una tarea de cumplir, ¿no? Entonces desde ahí empezamos refunfuñando, por supuesto, Claro. porque todo niño quiere jugar, ¿no? Sí, sí. Pero es ya, verdad. y así, y nosotros hacíamos nuestras travesuras precisamente con eso, ¿no? Y mi hermano y yo nos hicimos famosos en la familia porque éramos traviesos a lo máximo, ¿no? Ya. ¿No? Y siempre aguantábamos, no era el coscorrón, sino el tirón de orejas de mi Claro. papá. Y la travesura aquí, como decir, en el local. En el local Ya. hacíamos cosas y nos tenían que andar atrás porque había tantas cosas de venta que había que tener tino, cuidado y conocimiento. Claro. Pero el muchacho no tiene eso, sino simplemente busca en cualquier cosa diversión. Claro, claro. Eso me trae a la idea de comentarle qué cosas se vendían acá, ¿no? Nuevamente cuéntenos. tengo que decir, trasladémonos imaginariamente a la época. Ajá. La ciudad de Cuenca, una ciudad muy pequeña, ¿no? con un tipo de vida familiar muy conservadora, sin los servicios básicos, no existía agua potable, no existía alcantarillado, menos energía eléctrica, pero había necesidades de mantener un nivel de vida. Entonces, todas las cosas que se vendían acá estaban encaminadas a eso, a generar mejor nivel de vida de las familias. Todo lo como hablábamos hace un momento, la necesidad de la iluminación. Se vendían velas, lámparas de querosene, lámparas de aceite, ¿no? Se vendían las especies que usaban en las familias para la comida, ¿no? Todas las especies aromáticas que hasta el día de hoy todavía se siguen. Eso continúa, Eso sí, porque continúa, yo eso es un patrimonio recuerdo nuestro. con mis padres que veníamos acá Exactamente. y era por onzas, creo que Todavía, se vendía, ¿no es cierto? exactamente. La ciudadanía ha confiado en nosotros en la forma de
de empacar, de despachar, la calidad que tratamos de mantener. Eso iba a decirle, la pureza del producto Exactamente. es clave de este lugar. Entonces eso nos permitía de que a la vez que tengamos intensa labor manual, también se iba creciendo progresivamente en la actividad comercial. Yo recuerdo de muy niño haber visto de que acá se vendían pañuelos, acá se vendían útiles escolares, Ya. herramientas de labranza, pólvora para escopetas. No, nunca vimos escopetas acá de vender, pero sí existían los cartuchos para recargar las escopetas, porque eso era una actividad tan común en las áreas rurales, sobre todo la cacería, la gente vivía de cacería. ¿No? Claro. O sea, en ese entonces no tanto la guardianía como ahora, pero sí la cacería. La pesca deportiva. Siempre hubo pesca en todos los ríos, en todos los riachuelos de nuestra comarca. Hay pesca deportiva incluso ahora. Entonces era una actividad muy común. ¿No? Los que vivían en las áreas aledañas, sobre todo en las faldas de la cordillera, hablemos ahí, sí, San Joaquín, Barabón, Machángara, Chiquintá, Checa, todos ellos practicaban la pesca. Más que deportiva, era ya un modus vivendi, porque se alimentaban de eso. A través de la pesca. Entonces acá se conseguía todo eso, había que tener. Son líneas que hasta el día de hoy subsisten. Ya. Lo que me mencionaba usted en un comienzo, los tintes y colorantes. Asimismo, hay que recalcar de que para entonces, sobre todo de las áreas rurales, las personas elaboraban sus propias prendas de vestir, Claro. sobre todo con tejido de lana. No sé si habrá usted visto alguna vez, nosotros era muy común ver las hilanderas caminando en la calle. Con Con esa labor, con el uso, exacto, sí. y Caminando pasaban exactamente. ellas. Sí, Entonces sí. la lana esa, cuando se hacía el tejido, había que teñirla, había que darle color. Para dar variedad. Exactamente. Entonces, había muchos locales aquí en la zona aledaña a San Francisco que se vendía esos tintes. Ahora quedamos solo nosotros, ya todos han desaparecido, se han eliminado por diversas razones. Nosotros todavía continuamos con esa situación. Pronto apareció en la zona de Gualaceo, ¿no?, la técnica del tejido en el ICAT. ¿Habrá oído alguna vez usted el tejido de paños en la técnica ICAT? Que se dice que es una técnica traída de Medio Oriente, ¿no?, que es el teñido de prendas en una técnica de anudación, para que el momento de teñir se tiñan las partes que no han sido anudadas, y las que han sido anudadas no se tiñen. Ya. Y eso al momento de abrirlos da una textura visual exquisita. Es la técnica delicada. Entonces, esas personas necesitaban proveedores fijos de tintes y colorantes. Eso fue una oportunidad que se creó acá. Como digo, varios locales acá de nuestro medio proveían de eso, y nosotros también. Pero las circunstancias han hecho así de que vayan desapareciendo, y nosotros continuamos con eso. Se mantiene. Exacto. Mantienen con eso. Otra área artesanal para entonces era muy común. Existían tantos talabarteros que trabajaban cueros y suelas, ¿no?, y que hacían todo tipo de utilitarios para el hogar, para el comercio, para la gente, sobre todo de las áreas rurales, para las haciendas, porque se utilizaba mucha cabalgadura. Entonces se trabajaba en cuero. Los zapateros, existían cantidades de zapateros. Usted ahora ya no ve un solo zapatero. Claro. Ahora todo es mecanizado. Ya existe la rápida. Claro, todo es mecanizado. Pero Todo para es entonces rápido. todo era trabajo manual artesanal. Entonces acá existía todo lo tipo de esa línea que se llama de la bisutería, que era hebillas, estoperoles, remaches, de toda índole que requerían para trabajar el cuero.
Había gente que curtía el cuero, ¿no? Se Ya. daban el Ajá. trabajo de hacer su propio curtido de cuero. Necesitaban algunos elementos químicos, el ácido oxálico, el sulfato de aluminio y algunas otras cosas que son apropiadas para el curtido del cuero. Entonces eso era muy común. Y eso también ustedes Nosotros lo vendían. proveíamos. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía. Algunos todavía lo hacen, pero ya muy poco, en pequeñísimas proporciones, ¿no? Otro tipo de artesanía, y que ha sido uno de nuestros puntos más intensos, más extensos más bien, es la artesanía, la pirotecnia. Ya, La pirotecnia claro. existe en Cuenca y existe en el mundo desde hace muchos siglos. En Cuenca, conjuntamente con los españoles, vino el arte de la pirotecnia. No, pero era muy esporádico y hasta finales del siglo XIX, en la que había muy pocos artesanos dedicados a la pirotecnia, pero que sí los había, porque era muy difícil conseguir los insumos, materias primas, que son principalmente elementos químicos, sales químicas, que se requiere para la preparación de la arte del fuego. Ya. Para entonces también existían muchos proveedores aquí, varios, sobre todo, como insisto, los que tenían negocios alrededor de la Plaza San Francisco, ¿no? Vendían ese tipo de productos. Ya había más artesanos pirotécnicos, pero para entonces se traía de una forma muy rudimentaria, como estamos hablando, no había vías de comunicación. Ya cuando llegó el ferrocarril, estamos hablando de los años 50. No, pero antes de eso no había otra forma de traer, tenían que traer Con acémilas. a Sémilas. Cuando ingresó ya el transporte aéreo, oh, qué maravilla, en Cuenca todo venía por transporte aéreo, incluso estos químicos. Venían proveídos por una casa comercial en Guayaquil que se llamaba Botica Alemana. Esta botica alemana traía productos alemanes de primera calidad. Entonces, gracias a ellos se podía conseguir ese tipo de elementos de químicos que requerían nuestros artesanos, ¿no? Y de alguna manera. Pero resulta de que en esta área hay que ser muy tinosos para el expendio. Hay que ser muy cuidadosos y tener como principio aquello que podríamos decir que practicaba mucho mi tío abuelo y nos ha enseñado, la honestidad. Porque en este tipo de cosas, por la naturaleza de la actividad artesanal, no hay cómo equivocarse. No, y no hay cómo perjudicar al artesano, porque una equivocación podría ser la última. Fatal. Fatal. Y han ocurrido muchos accidentes y todavía siguen ocurriendo accidentes, lamentables por cierto, pero ya provocados por otras circunstancias. No, pero para entonces había que tener muchísimo tino y posiblemente se dice pues que ese fue la principal razón por la que la casa comercial de nuestro tío abuelo empezó a surgir con mucha solvencia, porque había esa responsabilidad. Claro. ¿No? Eso provocó de que el resto de distribuidores se vean desanimados a mantener ese tipo de cosas, porque de alguna forma ya iba concentrándose en un solo local. ¿No? Entonces los Iban ganando su prestigio. Exacto. A pulso. El artesano pirotécnico empezó a ver de que acá la cosa es diferente, es lo que yo necesito en calidad, peso, precios y sobre todo en servicio. Entonces eso ha hecho de que esa rama artesanal creció mucho y nosotros nos hemos expandido de tal forma de que ahora proveemos a todo el Ecuador, proveemos al sur de Colombia y al norte del Perú. Para todo lo que Para es... todo lo que es la actividad de pirotecnia. Ya. No, es una Sorprendente. Sorprendente. Nosotros seguimos manteniendo. Y me emociona sobremanera que desde aquí sí, ustedes se hayan expandido exactamente. así. A base Pero como de usted esto, dice, a base con de esta esto, sí. honestidad. Exactamente. De todo.
Ajá. Entonces, esa es nuestra, hasta ahora todavía sigue siendo quizá nuestra principal línea, ¿no? Ya. Pero también existen otras líneas, como por ejemplo, conversábamos del tema de pesca. Ahora ya la pesca es deportiva, es diversión, es lúdica, Claro. ¿no? Entonces, a todo mundo quiere salir de pesca y eso ha hecho que nos especialicemos en proveer pescas y afines, como son para excursiones, campamentos, brújulas, navajas, cuchillos, gafas y todo ese tipo de cosas. Entonces, nuestra actividad comercial es un misceláneo tan agradable, de que no se está centrado en una sola cosa, sino más bien en una diversidad. Eso ha permitido de que nosotros podamos ir conociendo más cercanamente a la gente de nuestro medio. Claro. Hay una identificación, una química, una atracción mutua entre el cliente y nosotros, y nos ha permitido ir centrando, diversificando y variando. Y de acuerdo a la época, hubo épocas en que la ferretería fue una muy buena oportunidad, hasta que empezaron a aparecer las grandes ferreterías y empezaron a distribuir en todo sitio. Entonces, como nosotros nos seguimos manteniendo en nuestra ubicación en el centro de la ciudad, se va haciendo difícil para el constructor, para el artesano, venir por ese tipo de material. Claro. Todavía existen rezagos, algunas cosas que todavía la gente nos sigue confiando, nos sigue solicitando. Ya no con la intensidad de otras veces, ¿no? Claro. Entonces, como usted, más o menos podríamos resumir de que la mayor cantidad de artículos que nosotros expendemos están íntimamente relacionados con la actividad artesanal, ¿no? De toda índole, Ya. que todavía sigue queriendo. Nuestra zona, nuestra comarca, nuestra ciudad y provincia se ha destacado en la actividad artesanal manual. Claro. Hay Esa productos, es una por ejemplo, de cierta exclusividad que es tan difícil para los artesanos conseguir. No sé si alguna vez habrán oído hablar de las purpurinas. Sí. Son sí. polvos de bronce. Son polvos de bronce que eso hay que importarlo exclusivamente de Alemania. No existe hay en otras partes, pero la calidad que tiene el producto alemán sigue siendo única. Y eso hay que importarlo exclusivamente para eso, ¿no? Ya, Para el uso ya. artesanal. Y tenemos una variedad interesante de las purpurinas, que es tan difícil conseguir en otro sitio porque es costoso y difícil conseguir. Pero nosotros estamos allí buscando la manera de sostener este tipo de cosas como una especie de compromiso con la ciudad, Claro. de mantener esa tradición de algunas cosas que para las nuevas generaciones ya son desconocidas. ¿Por qué? Porque se ha mecanizado todo se ha automatizado, todo se ha hecho, los medios más cercanos, la electrónica ha avanzado notablemente, ¿no? Entonces eso ha hecho de que las nuevas generaciones se deslinden de las tradiciones de nuestra ciudad. Nosotros estamos empeñados en mantener, en sostener, en motivar, para que todavía haya eso. Esto ha transcurrido el tiempo y yo estoy acá, como decía, trabajando desde los 5 años de edad. Estoy alcanzando los 61 años de edad. Llevo 56 años aquí, ¿no? Entonces he logrado conocer todo el movimiento comercial. He tenido la suerte de dirigir esta empresa, ¿no? Desde el año de 1992 yo soy encargado. Ya. La empresa como tal, hay que puntualizar lo siguiente. La firma comercial Luis Rodríguez funcionó mientras vivía mi tío abuelo. Ya. Hay que enfatizar de que él tuvo 2 matrimonios y no tuvo hijos. Por eso es que mi padre encajó también. Claro, ¿No? y vino tan pequeñito, era como el hijo. Exactamente, encajó también por esa circunstancia. Claro, claro. ¿No? Hasta la muerte de él en el año 1971, a la edad de 94 años, fallece él, ¿no? Y al año siguiente, mi padre, que era continuador, decidió formar una personería jurídica en el modelo de compañía limitada con nosotros, los hijos. Nosotros somos 10 hermanos.
Ya. Ya no existen Suelen esas decir, familias. no había televisión. Exactamente, ya no existen esas familias así tan Claro, claro, extensas. Ajá. Yo soy uno de los menores. Circunstancias, yo digo, difíciles en su momento, en los inicios, no, pero maravilloso, un gran grupo de hermanos, por ende, sobrinos, los hijos. Exactamente. Entonces, en el año 1972 se funda la compañía de responsabilidad limitada denominada Sucesores de Luis Rodríguez M. Compañía Limitada. ¿Por qué del nombre? Cuando mi padre tuvo esa idea, tuvo que hacer consultas a varias personas, ¿no? Entre esas abogados de mucho renombre de la época, que le consultaron y le dijeron, mire señor Mejía, ¿qué es lo que usted desea? Yo quiero continuar el legado de mi tío materno. Quiero continuar, le tengo tanta gratitud y recuerdo que quiero continuar con eso, ¿no? Yeah. Pero al mismo tiempo dice, no sé cómo hacerlo, quiero hacerlo con mis hijos, pero al mismo tiempo hubieron otros herederos. Yo que hubiera querido poner herederos de Luis Rodríguez, pero no. Hubieron otros herederos que eran mis otros tíos, Ya, ¿no es cierto? claro. Que también participaron, pero no fueron parte de esta historia, ¿no? Ujú. Entonces alguien le sugirió, dice, usted tiene que usar la palabra clave, que es ser sucesores, porque sucesores implica un compromiso, implica suceder una forma de vivir de una persona. Ser Ya. sucesor no es ser cualquier persona, no es ser heredero, es comprometerse con la persona que le antecedió para usted continuar y llevar una sucesión. Eso le gustó mucho a mi papá, ¿no? Iba por la línea que él quería, como Exactamente. decir, como la gratitud por su tío, ¿no? Exactamente, la gratitud, el homenaje y sostener ese nombre que tanto fama tuvo porque a base de trabajo y esfuerzo, ¿no? Claro. Y honestidad. Entonces dice, eso es lo que queremos. Y se funda la compañía Sucesores de Luis Rodríguez M. Compañía Limitada, que hasta el día de hoy funciona ya 49 años. No, mi padre fue el primer gerente y yo fui el segundo. No, Qué privilegio. un privilegio, me ha tocado. Y como quien dice, mire, su papi desde los 6 años, usted ya desde los 5 años, entonces como decir, como que hay un una derecho historia, ganado. una historia que se repite, ¿no? Una historia Claro, que se entrelaza claro, a las claro. personas, ¿no? Entonces, llegó el momento, y como yo empecé a trabajar bastante joven, ya desde los 18 años ya estaba inscrito en el Seguro Social y cosas por el estilo, yo trabajaba. Llega el momento en que ya cumplí mis 40 años de labores y tuve que acogerme a la jubilación. Y dije, todavía no tengo la Claro, edad de la... porque eso me sorprendía. No, exacta- Ya se jubiló. Exactamente. Pero fue- con los apoyos pude acceder a la jubilación. Y dije, es el momento de hacer que la nueva generación salte a la cancha, Qué lindo. ¿no? Yo tengo que empezar a retirarme poco a poco, despacio, no tajante, porque si es tajante no sabría qué hacer. No, Claro, sería un golpe muy claro. duro para mí. Pero ya es el momento. Y por eso es de que ha recaído en la persona de mi sobrino, ¿no? Quien asumió esa responsabilidad y lo está haciendo bastante bien, ¿no? Y nosotros estamos para ir desde atrás contando las experiencias, contando la forma de conducir y sobre todo transmitiendo la mística que debe tener este tipo de negocios familiares de mucha tradición con una carga histórica inmensa. Sí, sí. Y eso Que es se una siente, como decir, como familia de la ciudad. como parte de la ciudad, como Sí, exactamente sí. como si fuera Porque no es la ferretería donde voy a comprar X material, sino lo que siempre yo escuchaba, vamos donde Rodríguez. exactamente, exactamente. Y eso precisamente, yo recuerdo de que alguna vez decidimos poner una pequeña campaña publicitaria en una emisora aquí en la ciudad,
Y la persona que me asesoraba en eso, yo le decía, nuestra empresa se llama así, Sucesores de Luis Rodríguez. Y me decía, yo no voy a decir eso, me dijo. Ya. En la cuña comercial no voy a decir. Yo voy a decir con el nombre que se le conoce en Cuenca, la esquina de Rodríguez. Sí. Y así fue. Y nosotros aceptamos. Y en verdad eso impactó en la gente y la gente tiene la identificación. La esquina de Rodríguez, ¿no? Es como un punto icónico en la ciudad. Un punto de referencia en la ciudad. Bueno, son ya 103 años que estamos en esto, ¿no? Claro, están festejando ahora. Yo veía todo eso, digo, no, es el momento más oportuno para no perdernos esta historia fascinante, fascinante. Yo digo, para los que hemos conocido, para los que hemos caminado por aquí. Por ejemplo, para mi hijo es como nuevo así, pero todo emocionado de ver cada cosa. Y justo cuando pasábamos, vimos las purpurinas. Es lo que tratamos de transmitir a la juventud, a las nuevas generaciones, para que se sientan inmersos en esa tradición, en esa historia, ser parte de la ciudad. Parte pequeñita, por supuesto, pero parte de la ciudad. Pero es que han ayudado a construir la ciudad. Exactamente, y a sostener muchísimas cosas, como digo, sobre todo amantes de las tradiciones, de esa tradición de ser cuencano, de tener la reunión familiar que tanto se requiere ahora, porque ya el tema de la migración ha destruido las familias, ha destruido casi la sociedad, ¿no? Pero todavía vemos gentes que como un Quijote estamos todavía insistiendo de que esto es lo que vale, esto es lo que sirve, esto es lo que llega, como decimos en términos muy populares, lo que llega al chungo. Ajá. Muy conocida esa expresión aquí en nuestro medio, muy conocida, y esa es así como decir del profundo del alma. Del profundo. Esa es nuestra, brevemente, nuestra historia, nuestra misión, nuestro compromiso, el compromiso con la ciudad, compromiso con nosotros, ¿no? de sostener es el nombre de prestigio. Nuestro tío abuelo, yo le conocí a él personalmente ya en sus últimos años de vida. Me impactó tanto su figura de que le tenemos como un modelo, como un patrón, no como patrono, ¿no? Sino como un patrón de vida, un modelo a seguir. Un modelo a seguir, exactamente. Por eso orgullosamente seguimos sosteniendo este nombre, a pesar de que muchas personas nos han dicho, mira, en la modernidad tú ya tienes que dinamizar, tienes que hacerlo o avanzar un poco más. Todas las empresas están cambiando su razón social, están modernizando, acortando, que sean palabras más cortas para que sea más fácil de memorizar, para que la ciudadanía, el cliente pueda identificar con más rapidez, ¿no? Eso sería perder la identidad. En alguna porque a ocasión, ustedes sí. les conocemos así. Exacto. O sea, si hay algún cambio, o sea, ya va a parecer un poco extraño. Y yo digo, y este espacio, por ejemplo, incluso veía por ahí un frasquito que decía arándanos. Ajá. Qué hermoso, o sea, hermoso. Encontramos las cañas de pescar, encontramos también serruchos, las tierras de colores, o sea, pero puede encontrar tantas cositas. Entonces usted como que siente algo más cercano, más sentido. Más sentido, exactamente. Mire, como un pequeño anécdota también, en algún momento quisimos nosotros identificarnos con un logotipo propio para identificar nuestra marca, ¿no? Alguna vez tuvimos un logotipo tratando de hacerlo moderno, que mucho tiempo lo usamos, pero después decíamos, eso no nos identifica. Sentimos que no es lo que queremos nosotros expresar. Entonces vimos los servicios de un diseñador para que nos hiciera un logotipo que nos identifique, ¿no? que represente lo que es esta pequeña empresa. Y lo primero que hizo es
pedirme que le contara todo lo que le estoy conversando a usted, Ya. él me pidió que le cuente exactamente. Entonces dijo, ya tengo para usted el logotipo. Su logotipo tiene que ser un vintage que se asemeje a los años 20-30, porque eso es lo que ustedes tratan de mantener. Y así lo hemos logrado, y logramos hacer un bonito logotipo que dice Luis Rodríguez, en resaltado el nombre de nuestro tío abuelo y sucesores, porque somos sucesores, tenemos ese compromiso. Sí. La tarjeta que me dio, preciosa. Es Gracias. justo lo que usted dice. Vintage. Exacto. Sí. Y habla de local. Exacto. Habla de local. Esa imagen Exacto. les identifica. Da mucha complacencia para nosotros recibir a personas que vienen del extranjero. Y son turistas que están de paso. Y entran acá y dicen, me encanta este local. A veces posiblemente no compran nada, o de algo se aficionan y compran una cosa pequeña. Pero dice, compro solamente porque voy a ir a contar en mi casa, cuando regrese a mi casa, que compré en un almacén tan viejo, pero tan hermoso, que tiene 100 y pico de años. Entonces para uno como que le anima a decir, no estamos pisando en falso, como que estamos yendo por el camino correcto. Algún día tal vez esto se transformará, cambiará, como cambian todas las cosas en la vida. ¿No? Pero nos quedará la satisfacción de haber hecho todo lo que ha sido a nuestro alcance para sostener esto de acá. Yo aspiro que no, yo aspiro que no pierda, o sea, que no pierda la esencia, que no pierda Claro. la esencia. Muchas gracias, yo le sí, agradezco sería- tanto por habernos tomado en cuenta, habernos permitido a través de su medio tecnológico llegar a la ciudadanía, contar esta pequeña historia. Posiblemente a algunos les interesará, otros dirán, es una cosa que no tiene, pero a alguien le interesará. Alguien captará un pequeño mensaje, ¿no? Las nuevas generaciones posiblemente encuentren en esta pequeña conversación que hemos tenido nosotros una inspiración para que en la mitad de su modernidad, de las nuevas actividades que hace, lo vayan haciendo con una especie de corazón. Lo vayan haciendo pensando de que el éxito económico no es todo en la vida. No, hay que disfrutar del éxito económico, pero con cierto sabor, con cierto apego a nuestra tierra que tan generosamente nos ha acogido, ¿no? Ponerle la pasión. La pasión, la mística, como le decía, que queremos Claro. transmitir. No, esa es nuestra idea, eso, dejar a las futuras generaciones una pequeña historia para que se puedan sustentar en eso y decir que bien, yo también quiero hacer algo parecido. Sí, eso sería como una gran motivación, yo digo, para los emprendedores que a veces se sienten, como decir, desanimados o algo, que están creando un proyecto, y ahora con todo lo que ha pasado a nivel mundial, hay muchos emprendimientos, ¿no? Por supuesto. Pero como decir, a veces se sienten desanimados, pero al iniciar todo es duro. Ajá. Entonces poco a poco se va construyendo. Exactamente. Nosotros hemos tenido reveses, hemos tenido equivocaciones, porque en el transcurso del andar también uno se equivoca, que es natural, pero no nos ha doblegado. No, hemos Más creído, bien con sí, eso yo digo, uno se fortalece, se fortalece, se aprende. porque de ese error uno aprendió. Claro. Entonces más bien termina siendo una fortaleza Por supuesto. en la vida misma. El error tiene una gran virtud que a uno le enseña. Claro. Le enseña. Y no hay que volver a repetir el mismo error. Me equivocaré en otra cosa, pero ya no mismo. Ya no es lo Así es. mismo, ya no es lo No siempre va a ser igual. Don Jorgito, yo fascinada con esta historia de vida que usted bondadosamente Gracias. aceptó mi invitación a este programa. Entonces yo le quedo eternamente agradecida por el aporte a mi programa y sobre todo por el aporte que han dado ustedes a nuestra ciudad. El agradecido soy yo de haberme permitido a través de su medio, que veo que va siendo cada vez más extenso, más prestigioso, mayor cobertura, de llegar a la ciudadanía, de exponer esta, como le decía, una pequeña historia, es una historia de vida familiar,
pero que tiene un cierto saborcito especial, ¿no? Que nosotros siempre decimos cuando nos reunimos en familia, vemos la mano de Dios como nos ha ido llevando, ¿no? De acuerdo a su voluntad. Nos ha ido conduciendo. No nos ha dado una gran fortuna. No es nuestro interés tener una gran fortuna. Nuestro interés es tener trabajo, intenso trabajo, y tener muchísimos amigos. Eso sí, lo más valioso. Gracias, Sí, gracias sí. a usted. Gracias, don Jorgito. Encantado. Nos despedimos en este programa y a nuestros oyentes muchas gracias y hasta la próxima. Ladies and gentlemen, for your listening pleasure, What's that? I don't know. going to the big time, Is that Street Boys? Street Boys. Some folks get it at the movie. Some folks get it up a tree. This one